Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Manada. Mi nombre es Yunuen Martínez y el día de hoy me encuentro muy feliz porque estoy acompañada de mi gran amigo Alfredo Betancourt. Hola Alfredo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Jun, estoy muy emocionado, la verdad, de volver aquí a un programa más aquí en Voces de la Manada y también el hecho de compartirlo contigo, que es la primera vez que estamos compartiendo conducción y pues bueno, agradecerles a todas aquellas personas que nos están sintonizando mediante la señal de TV Boab. Y déjenme decirles que pues aprovechando que nos encontramos en septiembre, el mes patrio, en esta ocasión abordaremos un poco sobre la independencia de México, que de hecho estamos a unos días de celebrarlo. Así es que Jun, coméntanos, ¿qué vamos a ver? Claro, definitivamente un programa muy patriótico y sí, en la primera cápsula estaremos hablando acerca de el origen del Día de la Independencia y por qué es que se sigue conmemorando. Así es, y posteriormente será un honor darle la bienvenida aquí en el foro a María del Carmen Labastida, quien es historiadora de la Facultad de Filosofía. Y continuaremos con una de mis secciones favoritas, los datos curiositos. Y posteriormente veremos una segunda cápsula para que usted nos comparta tips y nosotros le vamos a proporcionar tips para que celebre la independencia como debe de ser. Muy bonito. Pero bueno, pues para finalizar tendremos la mesa de diálogo en donde nuestros compañeros y nosotros estaremos hablando más acerca de qué realizamos en esta celebración, cómo lo pasamos con nuestra familia y mucho más. Y yo quiero atacarlos con una pregunta que va más relacionada a qué debemos hacer, celebrar, conmemorar. Así es que no se la pierdan porque va a estar muy interesante. Y pues bueno, ya no les contamos mucho más y mejor les damos la bienvenida aquí a Voces de la Manada. Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Voces de la Manada. Nos encontramos en septiembre, un mes muy especial para todos los mexicanos, pues celebramos una de las fechas más importantes en nuestra historia, el Día de la Independencia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? ¿Quiénes fueron los personajes clave? Y sobre todo, ¿qué es lo que celebramos realmente cada 16 de septiembre? Hoy vamos a hacer un recorrido por los momentos más importantes de esta gesta histórica. Así que acompáñanos a revivir los eventos que dieron origen a nuestra independencia. La historia comienza en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, en lo que hoy es el estado de Guanajuato. En ese entonces, México era una colonia española conocida como la Nueva España, y había un descontento creciente entre la población debido a las profundas desigualdades sociales y la opresión colonial. Uno de los personajes clave de este movimiento fue Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote con ideas progresistas y un fuerte sentido de justicia social. Hidalgo, junto con otros conspiradores como Ignacio Allende, Juan Aldama y José Ortiz de Domínguez, planeaban un levantamiento armado para liberarse del yugo español. Sin embargo, la conspiración fue descubierta antes de lo previsto, lo que obligó a Hidalgo a adelantar la rebelión. Así, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores, incitando al pueblo a levantarse en armas contra los españoles. Este evento marcó el inicio de la Guerra de Independencia, que duraría más de una década. A lo largo de este conflicto aparecieron otros líderes importantes como José María Morelos, un estratega militar brillante que continuó la lucha después de la muerte de Hidalgo. También destacaron Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, quienes eventualmente lograron consolidar la independencia de México con la firma del Plan de Iguala en 1821. La entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México fue el 27 de septiembre de ese mismo año. Pero, ¿por qué celebramos el 16 de septiembre? Esta fecha se conmemora porque fue el día en que Miguel Hidalgo hizo el llamado inicial a la lucha por la libertad, sembrando la semilla que eventualmente llevaría a la independencia de México. Hoy en día, la celebración incluye el tradicional Grito de Independencia, que se lleva a cabo en la noche del 15 de septiembre, replicando las palabras de Hidalgo y recordando a los héroes que nos dieron patria. Y así, cada año recordamos con orgullo aquel 16 de septiembre de 1810, un día que cambió el rumbo de nuestra historia y nos dio la libertad que hoy disfrutamos. La independencia de México es mucho más que una fecha en el calendario, es un símbolo de nuestra identidad y nuestro espíritu de lucha. Esperamos que este recorrido por los hechos que dieron origen a nuestra independencia haya sido interesante para ti. No olvides que detrás de cada celebración hay una historia llena de valentía y sacrificio. Gracias por acompañarnos y ¡viva México! Mi nombre es Mafer y nos vemos en la siguiente, aquí en Voces de la Manada.
Estamos de regreso aquí en Voces de la Manada y para comentar más acerca de la cápsula nos encontramos con nuestro compañero Yamil. Hola Yamil, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Jun, muy contento de estar aquí, de regreso aquí en el Foro de TV después de algunos meses y pues, la verdad me encuentro muy bien. Perfecto. Bueno, pues para comenzar, a mí me gustaría saber, ¿tú cómo fue que aprendiste este tema? Porque bueno, si bien nos lo enseñaron en la primaria, porque pues es ahí cuando se comienza a saber de historia, ¿cómo fue que supiste de este acontecimiento? ¿Te platicaron un poco tus papás acerca de ello o tus maestros? Pues mira, fue sobre todo en la primaria cuando te empiezan a inculcar esto de la historia de México, sobre todo los profesores cuando te empiezan a explicar, pero digamos que a partir de los libros. Entonces Ok. yo al principio me confundía mucho con los personajes de la Revolución, de la Independencia, pero fue Bastante. cuando le capté un poco más de la cronología que tiene pues la independencia a partir de la secundaria, porque fue cuando empezamos a hacer las obras de teatro, la representación de lo que ocurrió en esos hechos, y pues fue sobre todo en la secundaria cuando empecé a entender un poco más de lo de la Nueva España, de que se querían rebelar ante pues el gobierno que manipulaba a los esclavos, a los indígenas, y pues fue más que en la secundaria que entendí esto. Ok. Oye, Jim, ¿tú qué importancia le das a que desde la primaria pues empecemos a recibir esa educación? ¿Y hasta qué nivel de educación crees que es lo suficiente como para que ya dejen de impartir esa materia? ¿O crees que es algo que, a pesar, independientemente que tengas acceso de ir a, o la oportunidad de ir a una escuela o no, crees que todo mexicano debe saber de historia? No, efectivamente, todos deben saber pues la historia de cómo fue que el país se independizó y cómo es que pues tenemos el nombre de mexicanos, porque pues a pesar de la conquista y todos los hechos que ocurrieron, creo que todo mexicano debe saberse la historia de su propio país. Así es, y algo muy interesante que nos estabas comentando ahorita detrás de cámaras es que conociste a tienes un amigo español, entonces para nosotros los mexicanos este contexto histórico es muy importante, pero me gustaría saber, ¿tú qué sabes acerca de esto? ¿Qué te platicó tu amigo español acerca ¿Cómo nos ven? Exacto. Sí, exacto. Tuve un conocido español hace unos meses, tuve la fortuna de conocerlo y pues se dio la ocasión de preguntarle por curiosidad cómo son las clases de historia ya o cómo tienen la perspectiva ellos de lo que fue la conquista de México, la independencia. Entonces, cuando platicamos con él nos comentó que pues ellos lo vieron como, bueno, fue un debate ahí que tuvimos nosotros con él, que fue, Ok. él decía que a pesar de que conquistaron, no robaron nada, que él decía que fue una inversión para volver pues una mejor ciudad, todo. Entonces hubo un tema ahí, incluso él tenía también una perspectiva pues bastante racista, lo tengo que comentar. Ok. Ellos tienen como una ideología bastante pues diferente a lo que tenemos, ¿no? Entonces te Sí. pones a pensar si realmente las cosas fueron de alguna manera o todo fue pues como nos lo cuentan, solo que ellos pues lo ven desde distinta perspectiva. Ok. No, digo, al final de cuentas es, digamos, aquí es en poner en contraste su opinión con la de nosotros, Así es. uno que viene del pueblo conquistador y nosotros de los conquistados. Entonces, creo que es parte de esto, de este tema, se va a resolver también en la entrevista. Pero retomando ahora el tema de la educación que se imparte respecto a la historia, creo que, o bueno, ¿a ti qué modelo de educación o cómo te gustaría que se implementara la educación de la historia en primaria y secundaria? Por ejemplo, en tu caso mencionabas hace un momento que mediante obras de teatro. En mi caso, a mí me lo impartían en prepa, recuerdo que mediante videos, incluso hacían luego de que excursiones a museos. Y eso, Ok. si bien, la verdad sí sirve como un beneficio e impulsa lo que estás aprendiendo, porque es que relacionas la teoría con lo que ves a veces en museos. Porque aparte es interactivo, entonces vas Es- conociendo más no solo acerca es del tema. una persona hablando, sino es Exacto. como... Sí, yo creo que como dependiendo de los niños, cómo lo entiendan. Yo, por ejemplo, como te comento, fue en obras de teatro, pero hay niños que lo entienden, o bueno, personas que lo entienden más la historia a partir, pues, de, como comentas, de videos o incluso yendo a museos. Entonces yo creo que tendríamos que checar como cómo lo entiende cada niño y pues así aplicar más que nada la educación de lo que fue la historia de México. Así es. Y bueno, ¿tú no tienes algún recuerdo de tu niñez de qué creías que era, no sé, la independencia de México o cómo te lo explicaban? Porque voy a contar algo rápido. A mí me decían de niña como, bueno, yo preguntaba por qué celebramos el 15 de septiembre y me decían, es que es el cumpleaños de México. Y yo, qué Oh. raro. Obviamente después ya estuve leyendo, informándome, pero pues sí. Pues sí, mira, yo lo que tenía y la idea es que pues a partir de lo que fue la historia de México,
Pues sí, solo lo que sí se me quedó mucho fue la conquista y ya lo que no entendía bien fue lo de la independencia, pero bueno, como te comento, en la obra de teatro lo entendí perfecto. Así Ok, es. bueno, Pues si pues tienen más dudas, quédense porque le agradecemos a Yamil su estancia, pero quédense porque continuamos con la entrevista. Los estudiantes necesitamos un espacio para expresar lo que pensamos y Voces de la Manada es el lugar indicado. Todos los jueves, en punto de las 17 horas, discutiremos problemas sociales, curiosidades culturales y tendencias digitales que marcan nuestro presente. Voces de la Manada, por TV WAP, la imagen de la universidad. Ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada. Les agradecemos que nos sigan sintonizando. Y pues bueno, llegamos a la parte de la entrevista y es un gusto recibir en el foro a María del Carmen Lavacida, quien es historiadora en la Facultad de Filosofía. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y querer compartir parte de su conocimiento aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Les agradezco la invitación y el espacio pues, para platicar de una manera un poco más sintetizada este proceso que da inicio con pues la independencia de nuestro país. Pero bueno, para comenzar esta entrevista y previo a la información que nos viene a dar el día de hoy, nos interesa mucho saber cómo fue que usted se interesó en la historia, cómo fue que decidió pues estudiar esto. Bueno, la inclinación por la historia y por estudiar la licenciatura, bueno, pues nace de pues este interés también por conocer el pasado, conocerlo mejor, porque pues de alguna manera en las escuelas nos dan una visión, ¿no? O una parte de la historia, pero pues también es importante conocer más a fondo, ir más allá del dato, conocer a los personajes no solamente como héroes, sino también como personas, entender los contextos. Entonces todo esto lleva a seguir preguntándose más allá del dato duro, ¿no? Entonces estudiar la licenciatura, luego la maestría y el doctorado fue la oportunidad que la universidad pues me dio para poder consolidar, ¿no? Mi carrera. Okay. Ok, excelente. Y ahora sí, pasando al tema de la independencia, que es lo que nos atañe, ¿nos puede platicar un poco acerca de el contexto que se vivía previo a que se diera este momento? ¿Cómo eran las circunstancias que se vivían? ¿Cómo era el ambiente político, económico, social? Por favor. Pues sí, mira, es un proceso bastante complicado, largo, porque ya antes de que se desatara esta guerra, pues había una serie de pues agravios, una serie de pues solicitudes, ¿no? Por parte de algunos grupos de la sociedad novohispana por mejorar algunas cuestiones, ¿no? Sociales, políticas, económicas, algo que viene todavía a quedar o a hacer más tenso este ambiente es precisamente la aplicación de las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, todo esto crea una incipiente inestabilidad social y política que cuando se tiene la noticia de la invasión a España por parte de las tropas napoleónicas, ¿no? Y la abdicación de Fernando VII, cuando, pues, obviamente crea todavía más descontento. Entonces, la sociedad, obviamente hay que entender que las noticias que llegan de la península a las tierras, a las posesiones americanas, pues tardan, ¿no? Entonces, cuando se enteran acá de lo que está sucediendo, pues hay desconcierto, hay incertidumbre, sobre todo por la abdicación del rey, ¿no? Porque pues, ahora quien gobierna, algunos grupos, ¿no? Que ya estaban de alguna manera organizados para conseguir o modificar algunas de las situaciones con las que no estaban de acuerdo, ven la oportunidad, ¿no? Pues, tenemos grupos que son los realistas o son los constitucionalistas, los liberales, ¿no? Que ven en este momento la oportunidad de pues modificar la forma de gobierno. Entonces,
¿Qué es lo que se preguntan? ¿Quién gobierna? ¿No? ¿En dónde recae el gobierno? Y entonces una forma de crear cierta estabilidad es crear juntas gubernativas, ¿no? Esto se hace en la mayoría de los países de Sudamérica, pero no se hace en México, porque, bueno, se piensa que sería la antesala de la independencia y es lo que no quieren. Entonces, un primer momento, ¿no? Que es una primera conspiración, un primer intento de independencia, la va a organizar el propio virrey Iturrigaray en 1808, y él entonces va a tratar, ¿no? De hacer esta junta gubernativa y esperar hasta que el rey regresara, Fernando VII, para entregarle el poder. Entonces, bueno, no se logra, los descubren y es hasta 1810 cuando los personajes que ya, ¿no? Conocemos, ¿no? Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Allende, pues ellos empiezan a organizar nuevamente una rebelión para establecer una junta gubernativa hasta que regresara Fernando VII. Bueno, pues esta conspiración se va a dar o va a ser planeada hasta diciembre, ¿no? Alguien, ¿no? Los delata, la van a adelantar para octubre, pero nuevamente van a ser descubiertos, y entonces, pues bueno, ellos deciden en septiembre que les avisan que vienen, ya vienen los realistas por ellos, empiezan entre la noche del 15 y la madrugada del 16, entonces deciden, ¿no? Iniciar el proceso. Y de ahí, bueno, el largo proceso, ¿no? De construcción de el Estado mexicano libre, ¿no? Estos 11 años que van a ser muy complicados para la sociedad, van a tener un costo bastante alto en cuanto a las personas, ¿no? Que están participando, hace que pues los historiadores dividan para su estudio en inicio, organización, resistencia y la consumación. Claro. Que sería parte de otra plática un poco más extensa, porque sí lo merece, pero creo que es importante que todos como mexicanos no olvidemos este momento, porque es el momento de México, ¿no? Sí, es el momento de nosotros. Claro, y bueno, usted hizo mención de unos personajes muy importantes para la independencia de México, pero personalmente me gustaría saber ¿qué papel jugaron las mujeres en ese momento? Pues es un papel muy, muy interesante y qué bueno que lo preguntas, porque gracias al trabajo de colectivos, no solamente de mujeres investigadoras, sino también de algunos investigadores varones, es que se ha podido ir rescatando la imagen de estas mujeres, claro, que no solamente es José Ortiz de Domínguez o Leona Vicario, ¿no? Sino que ya empezamos a encontrar a través de todo este proceso un gran número de mujeres que son fundamentales en este proceso. Entonces, sería interesante que también se hiciera un apartado específico para reconocer el trabajo de estas mujeres. Sí, sin duda las mujeres jugaron un papel muy importante y bueno, se nos está acabando el tiempo. La verdad es que este tema se presta para dialogar muchísimas horas, o sea, incluso días. Podemos dividirlo en un semestre. Exactamente. Para ver clases. Pero para irnos, una invitación a la gente para que en verdad sientan ese gusto por querer conocer más de su país, muy independientemente, porque creo que ahora se está perdiendo esa parte de que solo quieren celebrar, pero no saben ni siquiera qué pasó. Entonces, una invitación para que ellos se informen. Sí, pues a mí me encantaría, porque he visto en algunas familias cómo pues no solamente es la comida, sino que también hacen como una alusión, una pequeña arenga sobre el acontecimiento. Entonces hay que informarse un poco más y hay que entenderlo para vivirlo y valorar lo que hoy tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos demasiado su participación en el programa, pero bueno, ahora continuamos con los datos curiositos. Ya estamos en una de sus secciones favoritas, los datos curiositos. Yo soy Martín Reyes y para esta sección no me encuentro solo, me acompaña mi amigo y compañero Jadiel Aguilera. ¿Cómo te encuentras, Jadiel? Hola Martín, pues ya emocionado porque estos datos, precisamente lo que hemos visto, van a tratar sobre, pues, de México. Así es, Jadiel, y cuéntame, ¿qué datos curiositos tenemos el día de hoy para empezar? Pues mira, para empezar, para dar pie con esta maravillosa sección, iniciemos con uno de los datos más sorprendentes, y es que de acuerdo a las crónicas de la época, Miguel Hidalgo no tocó la campana de Dolores para iniciar la independencia de México.
sino que él salió a las calles para convocar a la gente, mientras que José Galván, el campanero de la parroquia, fue quien tocó la campana. ¿Qué tal ese dato, Martín? Oye, eso sí que me sorprendió, no tenía ni idea de esto. Pero bueno, otro dato curiosito que te tengo precisamente sobre el Día de la Independencia es que precisamente el chile en nogada es uno de los platillos más típicos de estas fechas y se dice que fue creado en honor a Agustín de Iturbide con los colores de la bandera. Verde, que representa el chile, blanco, que corresponde a la nogada, y el color rojo con la granada. ¿Me creerías si te digo que yo sí sabía eso? No te creo. No sé tú, pero después de este dato, al menos a mí se me abrió el apetito y ya se me antojaron unos chiles en nogada. Sí, ahorita ya ¿Qué es te parece si temporada, después del programa vamos por unos? Yo digo que hoy, aunque no me gusten, pero vamos. Pero ya, bueno, para poder finalizar con esta sección, y además de todo lo mencionado, ¿sabían que el himno nacional mexicano no fue escrito hasta 1854, muchos años después de la independencia? Sin embargo, pues hoy en día es parte central de las festividades, siendo cantado con orgullo en todas las plazas públicas. Me consta porque yo grito con ganas ese himno, hasta se me pone la piel chinita, ¿sí o no, Martín? Así es, y sobre todo también en cada vez que hacemos los honores a la bandera, que yo hace mucho que ya no los hago, pero todavía me acuerdo de ese himno. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora vamos con una cápsula que nos preparó nuestro amigo, nuestro compañero Atsiel Cordero? Adelante con la cápsula, por favor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo celebra México su Día de la Independencia en diferentes rincones del país? ¿Qué tradiciones únicas y sabores especiales definen esta festividad? Si quieres descubrir más sobre las distintas formas que se vive esta gran celebración, quédate con nosotros en esta cápsula de Voces de la Manada. En la Ciudad de México, la celebración del 16 de septiembre es un espectáculo deslumbrante. La Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, se llena de vida con un majestuoso desfile militar y el grito de independencia. La noche se ilumina con fuegos artificiales y la gente se viste con los colores patrios, verde, blanco y rojo. El grito de la independencia se ha convertido en una costumbre imprescindible en el país, un evento central en el que el presidente y los ciudadanos corean ¡Viva México!, con un gran entusiasmo. En Monterrey y otras ciudades del norte, las festividades también son vibrantes. La feria y los eventos en el centro de la ciudad destacan con música en vivo, danzas y actividades para toda la familia. Aquí, los eventos comunitarios son una parte esencial de la celebración, con conciertos y espectáculos que animan los parques y plazas principales. Uno de los platos típicos que se disfruta en estas regiones es la carne asada, una tradición culinaria que acompaña las festividades del norte. En el sur de México, como en Oaxaca y Chiapas, la celebración del Día de la Independencia es un festín de cultura y tradición indígena. Las festividades incluyen danzas folclóricas y eventos que destacan las ricas tradiciones locales. Las costumbres aquí se centran en danzas tradicionales que reflejan la herencia indígena y en desfiles y ferias que muestran el orgullo local. Entre los platos típicos de la región encontramos el mole negro, un plato complejo y sabroso, y las tlayudas, grandes tortillas con una variedad de ingredientes. En Veracruz y Jalisco, la independencia se celebra con festividades marítimas y eventos musicales. En Veracruz, la música tropical y las danzas animan las calles, mientras que en Jalisco, los mariachis y las fiestas en la plaza son el centro de la celebración. Las costumbres destacadas incluyen festivales musicales con la participación de mariachis y bandas locales, así como eventos comunitarios en plazas y parques. Los platos típicos en Veracruz son el pico de gallo y el ceviche, mientras que en Jalisco se disfrutan las tortas ahogadas y el tequila. Desde el bullicioso zócalo de la Ciudad de México hasta las danzas tradicionales del sur, cada rincón de México celebra el Día de la Independencia a su manera única. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por las diversas festividades. Mi nombre es Atsiel Cordero y nos vemos en la siguiente cápsula aquí en Voces de la Manada. Bueno, chicos, estamos de regreso aquí en Voces de la Manada en su sección favorita, que es la mesa de diálogo. Y bueno, estamos aquí con Martín y con Jadiel. ¿Cómo están, chicos? Hola Jun, hola Alfredo, la verdad estoy muy contento, sobre todo porque a Alfredo ya no lo había visto desde hace mucho. Es correcto, ya ni hasta sabía. me cambió el nombre, Sí. entonces Sí. ya se acostumbró a ver ¿Qué aquí pasó a ahí? nuestro compañero y Y yo pues igual muy contento de estar aquí con ustedes. Ya tenía rato que no estaba por aquí en el foro, así que pues emocionado por el tema que es de las fiestas patrias. así es, pues bueno, Así iniciemos recio. Yo quiero preguntarles, ¿qué creen que debemos hacer ahora como mexicanos una vez que ya pasó la independencia? Ya escuchamos la entrevista, ya sabemos, tenemos más contexto. ¿Qué debemos hacer? ¿Celebrar o conmemorar o ambas y por qué?
Yo siento que conmemorar, debido a que muchas veces lo tomamos como pretexto, la celebración, entonces también como que muchos se agarran de eso, de que por México, ¿no? Y ya ves a cuántos borrachos hay tirados en la banqueta, o incluso como centro. accidentes que se llegan a provocar a partir de La celebración. desde las celebraciones. Entonces yo creo que también es un poco más el concientizar el por qué estamos haciendo esta fiesta. Claro. Y como bien lo dices, para mí, al menos desde mi punto de vista, es el conmemorar, Ok. el decir que valga la pena el esfuerzo y la lucha que hicieron nuestros héroes. Pues, Alfredo, en mi caso, yo diría que sí deberíamos conmemorarlo, pero pues tristemente creo que es más celebrarlo actualmente en estas fechas. En la entrevista que tuvieron hace rato, creo que fue muy interesante, me pareció muy interesante la licenciada que nos comentó que pues tenemos que aprender más de nuestra historia, ¿no? Yo me incluyo en eso porque la verdad estoy muy poco de conocimiento respecto a eso, pero pues sí, conmemorarlo al final para conocer bien nuestro país, ¿no? Porque sí es muy sencillo decir yo soy mexicano y me gusta la comida, etcétera, etcétera, pero pues la historia, ¿qué? ¿No? También eso nos representa todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y pues celebrarlo también, ¿por qué no? Porque pues también hay convivencia entre nosotros, los mexicanos, familia, llámese amigos, y pues la comida obviamente no debe faltar, que es algo muy importante aquí en nuestro país. En estos días precisamente, no sé cómo se ha dado el tema, pero pues es que la comida mexicana es única. Siento que no hay otro Definitivamente. país donde puedas encontrar, y los que vienen de otros lados sí, lo han confirmado, ¿no? O sea, yo nunca he probado nada de esto en mi país, ¿no? Claro, y bueno, a mí no me preguntaron, pero yo digo que Adelante, ¿no? ambas cosas, ¿no? Tanto conmemorar, porque definitivamente es una fecha muy importante, pero también celebrar porque no, digo, ya ahora después de mucho, mucho tiempo somos libres, pues tenemos derechos, y a mí me gustan ambas cosas, pero justo ahorita que estabas hablando, Jadiel, de la comida, ¿cuál es su platillo favorito de estas fechas? Porque bueno, personalmente, yo soy de Oaxaca. A mí me gusta mucho comer en esas fechas las tlayudas. ¿Ustedes? Ay, a mí me encanta el pozole, los tacos. Ay, no, ahorita ya me dio hambre, de hecho. Pero uno pero- solo, escoge uno. el pozole. Yo me quedo con el Ujú. pozole. No, los tacos, ¿sabes qué? Los tacos, sí. ¿Cuáles tacos? México tacos- tiene una variedad. Uy, Sí, de infinidad hecho, de tacos. Así Los es. tacos al pastor. Ok. Ok, excelente. En mi caso creo que serían las chanclas o las pelonas. Sí, es raro, ¿eh? Es raro que alguien escoja de eso porque es más de pozole, pero pues sí, chanclas o pelonas. Pero al Está final pasable. de cuentas, antojitos Sí, mexicanos. Sí, exacto. yo le voy más a un buen pozole Uy, y tostadas. las tostadas nunca fallan. Sí, las tostadas, la verdad. Que de hecho, ¿saben? Apenas estaba yo platicando con un chef y me comentaba que igual parte de la gastronomía que se prueba en estos días son unos tacos envenenados. Que aunque el nombre puede sonar quizás Mira. un tanto fuerte, Sí. su origen se me fue ahorita el nombre del estado, pero en ese estado hay muchas minas, entonces Ujú. los trabajadores llevaban su lunch y evidentemente manipulan mucho material, entonces al comer no se lavaban las manos. Y eso Ok. provocaba que cuando se comían su lunch, pues se infectaran o incluso les dieron una infección en el estómago, se enfermaban y incluso algunos llegaron a morir. Entonces de ahí es que viene este origen de tacos envenenados. Pero Pues un tema muy interesante, pero Beta, hemos llegado al final de este programa. así Bueno, es. Así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos como Voces de la Manada. Así es, y les recordamos que usted y yo tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en el 18.1 de su señal abierta 118 de Megacable. Así es que yo soy Alfredo Betancourt Yo soy Unuen Martínez. y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.